con algo que creo que es, la verdad a mí, sí es sorprendente y creo que debemos tener claro el temple de acero, los nervios de acero que está mostrando López Obrador. Pero el temple de acero, porque mientras estamos viendo que en otros países, los grandes líderes mundiales, Donald Trump, Angela Merkel en Alemania, Emmanuel Macron en Francia, Boris Johnson en Reino Unido, incluso Xi Jinping en China, han caído en gran medida en la paranoia por este virus y han llegado al extremo de instalar cuarentenas, algo que realmente nunca se había registrado en el mundo. Porque sí se han registrado pandemias, la más reciente fue la de la influenza, pues fue igual, fue una pandemia declarada. En México hubieron 1,000 muertos y 70,000 infectados, cuando menos en la cuenta oficial, quién sabe cuántos más hubo. Y también en todo el mundo. Pero en esta ocasión han empezado a sobrereaccionar de una manera muy insólita, con esas cuarentenas, ¿no? Metiendo a toda la gente en sus casas, cerrando todas las fronteras, cerrando todos los aeropuertos y con la consecuente caída de actividad económica global. Ahorita, en este momento, ya están contabilizando que la caída económica, por ejemplo, en Estados Unidos, que apenas está arrancando la pandemia, tiene 100 muertos, digo, para una población de 300 millones de habitantes, 100 muertos, honestamente, es nada. Y lo digo con todo respeto para los muertos, pero en comparación, en proporción es nada. Ya tienen contabilizada más del 20% de caída del Producto Interno Bruto. ¡20%! ¿Se acuerdan cómo los conservadores hacían show de la recesión mexicana? Porque aquí en México se está cayendo menos 0.1%. ¿Se acuerdan? Este show. Pues ahora en Estados Unidos van a caer 20%. Por un lado. En China, que también tenía un crecimiento de más del 9%, ya también están cayendo, contabilizaron menos 20%. O sea, y yo supongo que Italia, España, que están severamente golpeados ahorita y que donde están todavía creciendo más las muertes, creo que la caída del PIB va a ser superior. O sea, estamos hablando de desempleo masivo, de niveles tipo la Gran Depresión de 1929. O sea, donde realmente la gente hasta se suicidaba por no encontrar empleo. Estamos llegando ya, estamos regresionando. O sea, la verdad es que en la última semana se han borrado en Wall Street y en todas las bolsas del mundo todas las ganancias desde que Trump llegó al poder en el 2017. Carlos Slim, el hombre más rico, o cuando fue el hombre más rico del planeta, ha perdido como 18,000 millones de dólares de su fortuna en estos días. Estaba en un lugar, ¿se acuerdan? Como quinto, sexto. Ahorita está en el lugar número 17 del planeta. Bayeres también ha perdido 20 y tantos % de su fortuna. Germán Larrea también. El de Grupo Gorbo también. O sea, los multimillonarios también están perdiendo todo lo que saquearon. O sea, es increíble. Claro, porque ellos no solo cotizan en México, también tienen sus acciones en Estados Unidos. Entonces, es algo verdaderamente insólito. Digo, no hay que minimizar el gran golpe económico de estas medidas de cuarentena. O sea, son gigantescos y no se pueden minimizar. Son enormes. O sea, imagínense, 20% de caída del PIB. En México, en el peor caso, que fue el 94, que más me recuerdo, caímos 7% en un año. Estas 20% en un trimestre, en 1 o 2 meses. O sea, así se está desplomando. Bueno, entonces, de todos modos, aún así, la paranoia entre los líderes mundiales es absoluta. Hay una histeria colectiva. Vemos el caso de El Salvador. Nayib Bukele no tiene ningún
ningún contagio en El Salvador y cerró el aeropuerto, cerró todos los restaurantes, se peleó con México, o sea, ahí se demuestra claramente esta paranoia, así. Es que tenemos que hacer algo. Es el clásico. Es que tenemos que hacer algo. Debemos de preocuparnos más. Es que hay que alarmarse, ¿no? Pues parece que eso es lo que... Y lo cierto es que estas medidas están hundiendo las economías. Entonces, solo un presidente y tal vez dos presidentes he visto que están tomando las cosas completamente distintas. Por un lado, Vladimir Putin, que realmente en el tema de la pandemia se ha desaparecido. O sea, nadie sabe realmente lo que está pasando con Vladimir Putin. Antes estaba muy atento, que en Siria, con acá. Y ahorita, nada. Pero Rusia tampoco ha pasado mucho. Hay sus infectados, hay como 80, algo así. Y México. La verdad es que México está tomando una avenida completamente distinta. Y es sorprendente el temple y los nervios de acero del presidente. Porque la presión internacional y de Estados Unidos en particular es enorme. Quieren cerrar la frontera México-Estados Unidos. Ya Estados Unidos la cerró con Canadá. Y Justin Trudeau dice, perfecto. Y ya dicen, bueno, ¿y qué onda con el turismo? No importa. Bueno, ahora quieren cerrar. Y la verdad es que el presidente está montando un temple, unos nervios de acero que sorprenden a todos. A mí también me sorprende. Hoy, por ejemplo, en la mañanera. Hoy no llegó Hugo López Gatell en la mañanera. No. Hoy se desapareció. Hoy no hubo en la mañanera. Lo importante en la mañanera fue el aeropuerto Santa Lucía. O sea, ese fue lo más importante. Dicen que también mañana van a informar sobre eso. Incluso vamos a ver cómo el general Ricardo Vallejo finalmente fue el actor principal aquí. Vamos a ver rapidito cómo fue el informe. Al día de hoy llevamos 153 días de ejecución y restan 733 días. Como ustedes saben, la obra inició el 17 de octubre del año pasado y tenemos fecha de culminación el 21 de marzo del 2022. Se lleva un avance físico del 7.37% conforme al programa general de la obra. Los trabajos de construcción se desarrollan conforme lo programado y sin contratiempos. Se elabora actualmente en 3 turnos de trabajo. Se han generado más de 15.415 empleos directos, de los cuales actualmente se encuentran activos laborando 12.661, que corresponden 1.676 hombres y 985 mujeres. Aquí ustedes podrán observar esta gráfica de crecimiento de la mano de obra. Esto nos permite estimar que mensualmente se incorporan a laborar al proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles 1.500 trabajadores, estimando que vamos a rebasar la cantidad de 18.000 trabajadores. La obra se estará en promedio trabajando durante un buen tiempo entre 18 a 20.000 trabajadores. Este fue el tema principal de la mañanera. Y no estuvo Hugo López Gatell. O sea, también creo que lo están bajando. Igual ha estado mucho tiempo allá y ya ha recibido mucha metralla. Pero ese es lo que está. La verdad es que es un desafío y es una apuesta. Pero es una apuesta porque dice el presidente, no vamos a cerrar nada. Igual, también le preguntaron finalmente eso en la mañanera y dijo lo siguiente: México se niega a cerrar aeropuertos ante el virus por temor al golpe económico. Señaló el presidente, descartó el cierre de aeropuertos y otras medidas duras para frenar la pandemia, diciendo que está tratando de evitar un cierre completo de la economía que perjudique a los pobres. México por el momento no cederá ante la presión de cerrar aeropuertos y restaurantes y reducir la vida social, porque necesita defender la actividad económica. Señor presidente, hay presiones de todo tipo. Cerrar el aeropuerto, cerrar todo, paralizar la economía. ¡No! Por supuesto, estamos preocupados por la situación de la epidemia y tenemos que atenderla, pero también tenemos que actuar de manera responsable. Incluso el presidente señaló que se siente tranquilo con todo también lo que está sucediendo, no solo la pandemia, sino la caída de las bolsas, la caída del petróleo, el dólar carísimo. Que se siente tranquilo. Que, bueno, puede meterles algunos recortes, pero que no va a pasar nada.
que finalmente haya ahorros, hay combate a la corrupción y todo esto va a funcionar. Vamos a escuchar. Quiero nada más subrayar lo de los costos y el ahorro. ¿Por qué en medio de la crisis económica, financiera del mundo estoy sereno, tranquilo, a pesar de la epidemia del coronavirus y todo esto? Porque estoy convencido que es mucha la fortaleza de México y de que la mayor riqueza de México está en la honestidad de su pueblo. Si no hay corrupción, salimos. El principal problema de México era la corrupción. Y este es un ejemplo. Esto ayuda mucho a entender por qué sabiamente los que participaron en la consulta decidieron que se debía cancelar el proyecto de Texcoco por inviable, por costoso, por ser un monumento a la corrupción. Si hubiésemos continuado con ese proyecto, 305,000 millones de pesos para 79,000 del aeropuerto de Santa Lucía, un ahorro de 225,000 millones de pesos. Supongamos, como dicen los abogados, sin conceder que por esta crisis mundial tengamos necesidad de reducir los gastos, reducir el presupuesto o tener que considerar un déficit por tocomadera, una caída en el crecimiento de la economía. Estoy tranquilo porque contamos con esto. Entonces tenemos un presidente, repito, sumamente calmado, sereno. Y yo creo que, sin minimizar también la pandemia y cualquier desastre natural, desastre de contingencia y también incluso personal, creo que es mejor la gente serena atendiendo una emergencia que la gente apanicada atendiendo una emergencia. Por mucho, por donde se le quiera ver. Y sumamente criticado Obrador por tomar esto. Pero está haciendo una apuesta. La apuesta es la siguiente, hay que entenderlo claro. La apuesta es que mientras caigan todas las economías globales, 20 o más % por estas gigantescas cuarentenas con enormes costos económicos, México va a caer, pero sea mucho más reducida. Y finalmente, una vez que se empieza a activar la economía mundial, México esté ya listo para empezar a venderle a todo el mundo. ¿Qué es lo que necesitas? Aquí tengo todo. Aquí tengo playas, turismo, todo eso. Aquí se concentre como que el disparo económico mundial, en particular de la región de Norteamérica. O sea, mientras en todo el mundo se quedan sin dinero, se quedan sin lana, hay desempleo, y provocado por malas decisiones del gobierno, más que por la pandemia, son malas decisiones precipitadas. Esa es la realidad. En México, al final, estemos en un mejor momento, una mejor estructura. Y si al final es la apuesta, si después ven los inversores que dicen, ¿saben qué? Entre toda la histeria colectiva mundial, México supo lo que se debería hacer. ¿Ustedes qué creen que va a suceder con la confianza hacia el presidente y hacia sus políticas públicas y hacia sus proyectos de inversión, hacia Pemex, hacia el Tren Maya, ¿creen que seguirán dudando del aplomo del presidente, de su visión de las cosas? Pues obviamente que no. O sea, ahorita dicen, ahorita se están desnudando los presidentes, están exhibiéndose realmente cómo a manejar una crisis real mundial. Estamos viendo cómo están manejando. Y vemos Trump apanicado, rescatando, no a los estadounidenses, está rescatando a las petroleras gringas, a las grandes aerolíneas como Boeing. Vemos también a los españoles rescatando igual a las empresas energéticas. Así. Y los italianos también en un caos porque no pudieron prevenir. Y es que México, o sea, uno dice, ¿y qué pasó con México? Y vamos a olvidarnos un poco, aquí voy a otra vez poner este mapita, vamos a verlo todos los días. México todavía sigue este dichoso mapita, ¿no?
el beige, todavía en la fase 1, países con casos importados. O sea, todavía México no tiene ningún problema de la pandemia con sus fronteras abiertas. No tiene problema de pandemia a pesar de que hubo el Vive Latino. No tiene ningún problema de pandemia a pesar de que hay comercios y restaurantes abiertos. Entonces aquí uno dice, bueno, a ver, o sea... Entonces, no tiene una cosa que ver con la otra, ¿no? O sea, si realmente México estuviera haciendo malas cosas, ya estuviéramos en una verdadera crisis. Pero pues como que no, ¿no? Porque, repito, no creo que... O sea, la apuesta es que no van por ahí las cosas. La apuesta, o sea, no es con cuarentenas que se solucionan las cosas, sino se detiene o se ralentiza la pandemia con medidas de prevención tomadas desde hace mucho chorro de tiempo, el estudio de contactos y todo esto, lo que todo el día repiten, ¿no? A pesar que es que no hay información, hay chorro de información. Y mantienen de todos modos abierta la economía, sin problemas, sin cuarentena. Puedes irte a comer a un restaurante, puedes ir a un barcito, puedes reunirte en una fiesta, puedes seguir comprando un regalito para la piñata de la niña, puedes ir de todos modos a visitar a tus familias, irte a comer a algún lado. O sea, todavía puedes realizar tus actividades, todavía te paga tu salario, no te han corrido de tu negocio porque sigue abierto y la gente sigue comprando en ese lugar. O sea, la economía continúa, sí, el dólar está 24, 25, 30, lo que quieran y manden, pero aquí comemos y pagamos en pesos. Entonces la verdad es que los pesos siguen igual como siempre. Todavía tampoco hay inflación, al contrario, está bajando la gasolina. Dicen, bueno, pues no está mal, ¿no? Vamos, gasolina barata y se está yendo ahí la gente a comprar gasolina. Y así sigue, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que no los gringos, los franceses, los italianos, los españoles no nos estarán viendo con celos y envidia? Sí, somos muy fregones, pero pues aquí estamos en nuestras casas sacándonos los mocos todo el día, en un tedio absoluto, con una paranoia completa. Y ahí en México, pues como si nada, siguen las plazas abiertas, llega Semana Santa, ciertamente están haciendo algunas cosas como la Pasión de Iztapalapa, pero bueno, la verdad es que sí va mucha gente, pero las misas no se han cancelado, algunas playas van a ser canceladas, otras no, hay que tal vez hacer una modificación, pero hasta ahora la verdad es que las decisiones de consumo no se han cambiado mucho, ¿no? Y esa es la apuesta. Vamos a ver si le funciona al presidente. Y la verdad es que los mexicanos debemos hacer todo para que les funcione. Porque si funciona, vamos a estar en otro nivel. Así como China está subiendo de nivel, ¿están de acuerdo? Con esta ayuda humanitaria internacional, México está subiendo de nivel con el aplomo de un verdadero líder mundial. Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban a este canal.